nutricionista de NutriCoach y hace unos días hice un post para que me preguntaran cositas generales y de nutrición y aquí estoy respondiéndolas. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con la primera. Tenemos a Yanori que nos dice: si soy delgada pero no me gusta la carne en exceso ni los batidos de proteína, ¿podría por lo menos definir brazos y piernas con alimentación? Esto es muy importante, digamos, la proteína está como muy de moda, la gente como que se desespera demasiado por comer proteína, entonces me encanta esta pregunta. La verdad es que no es necesario comer proteína en exceso, la verdad es que necesitamos entre 0.8 a 1.5 o máximo 2 gramos por kilogramo, entonces si lo traducimos a porciones, como muchas personas manejan la parte nutricional, serían como 7 o 8 porciones, que no es tantísimo, sería como una palma y media. Entonces en realidad de proteína versión animal no necesitamos tanto, siempre lo podemos conseguir de otros lados, versión vegetal, como digamos las semillas, la quinoa, la avena, entonces podemos conseguir proteínas de otros lados, también del huevo y los lácteos. Entonces no es necesario, perfectamente Yanori puede definir brazos y piernas sin necesidad de comer carne en exceso. Luego tenemos a Jazz que dice: ¿qué tipo de plan de alimentación debería seguir si quiero bajar mi porcentaje de grasa? ¿Debo eliminar los carbohidratos? Eso es muy importante, también está muy de moda la parte de los carbohidratos, le tenemos pánico, la sociedad no quiere comer carbohidratos y la verdad es que para bajar el porcentaje de grasa simplemente necesitamos hacer una restricción. Hay muchas dietas que existen que bajan, digamos, del todo las proteínas, como digamos la versión vegana o la dieta Atkins, la dieta keto, que más bien es eliminar del todo los carbohidratos o hacerlo de manera paulatina. Sin embargo, el cuerpo nada más necesita una restricción de calorías. En lo personal, la manera de trabajar en la que yo funciono con los pacientes, me encanta hacer como una restricción de todos los grupos alimenticios, así no le tenemos miedo a ningún grupo y nada más estamos como restringiendo un poquitito y aumentando la parte de actividad física para ayudarnos a perder el porcentaje de grasa. Luego tenemos una pregunta de Enzo, dice: ¿cómo debería prepararme antes de donar sangre y post donación? Esto es muy importante, a veces llegamos y no nos preguntaron ni siquiera qué comimos y la gente se descompone, entonces es muy importante saber qué tenemos que comer antes. Antes de fijo tenemos que ir comidos, hay gente que llega en ayunas y simplemente no puede donar. Necesitamos tener la presión alta, baja, la tenemos que tener normalita, entonces para eso necesitamos comer. Siempre se requiere que sea una comida pre-donación que sea baja en grasa. Entonces, si fuera el caso que vamos a ir, digamos, después del almuerzo, entonces tratemos que el almuerzo no sea fritura, que no haya aguacate, no hayan aderezos, o bien si es después del desayuno, tratemos de que sea tal vez una tostada con huevo y no lo vamos a cocinar con aceite o con muy poco aceite y tratemos de no ponerle mantequilla, margarina. Y post donación, normalmente en los centros en Costa Rica nos dan un poquito de galletas, una bebida caliente, un confite. La verdad es que sí necesitamos azúcar para recuperar un poco, ya que normalmente salimos a seguir con nuestra vida, a hacer el trabajo, ir a caminar o lo que sea. Entonces la verdad es que sí ocupamos el azúcar, pero no podemos consumir solo azúcar, porque eso nos puede hacer un subinazo ahí de azúcar y de la nada bajamos y caemos. Entonces, para evitar eso ocupamos el carbohidrato. A veces las opciones que dan en los hospitales o en el Banco Nacional de Sangre no son las mejores en cuanto a personas que sufren de alergias. Entonces sí, yo siempre recomiendo que lleven algún tipo de snack que cumpla estos requerimientos, carbohidrato y azúcar, si fuera el caso que no podamos comer lo que nos ofrece el centro de salud. Y también evitar el agua de pipa. Muchas personas consideran que el agua de pipa les va a ayudar bastante por el azúcar y porque hidrata. La verdad es que sí, pero baja mucho la presión por la cantidad de electrolitos que tiene, entonces hay que evitarla después de donar sangre. Siguiente pregunta, Mariela pregunta: yo pierdo tallas pero no peso, ¿qué puedo hacer para perder peso? La verdad es que a mí no me gusta mucho enfocarme en el peso en sí, porque el peso no nos dice nada. La verdad es que para eso han creado todas estas maquinitas de bioimpedancia donde la gente se pesa y nos da la información completa. Entonces podemos ver la parte de grasa, el porcentaje de agua, el músculo, entonces eso nos da mucha más información de lo que está sucediendo con la persona. Tal vez puede que no sean exactas, pero sí nos aproxima bastante a qué está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y la composición corporal. Normalmente cuando la persona no pierde peso, pero sí tallas, es que no,
literal la composición corporal está cambiando. Yo digo que es como cambiar de ropa, entonces que estamos perdiendo grasa corporal y estamos aumentando masa muscular, que si lo vemos como por porciones, 1 kilo de grasa se ve como mucho más grande que 1 kilo de músculo. Entonces con eso podemos justificar el cambio de tallas más no de peso. A veces el cuerpo es muy inteligente y nos puede decir como este es mi peso ideal, yo no quiero bajar más de peso, y entonces ahí nada más hacemos el cambio de composición corporal. Si nos enfocamos muchísimo en el peso, a veces perdemos como el camino para llegar a lo que es calidad de vida y estar más sanos. Y si nos enfocamos como a llegar a un número que para nuestro cuerpo es simplemente imposible llegar a ese número, puede que estemos comprometiendo nuestra salud. Entonces a Mariela sí le digo, perfectamente podemos hacer una prueba de bioimpedancia. Andreina pregunta, ¿es malo tomar agua fría? Es que hay gente que dice que es mala, otros que no, entonces quería saber tu respuesta. Gracias. Pues esto tiene como muchas teorías. Yo siento que esto viene más que todo de la parte oriental, que dicen que hay que tomar bebidas calientes para adelgazar. Eso es como un mito que existía hace años acá en Costa Rica, que hay que tomar agua caliente en ayunas para poder adelgazar, y mucha gente lo ponía en práctica. Sin embargo, como les dije anteriormente, el cuerpo es súper inteligente. Entonces nosotros por dentro tenemos una temperatura de 36 grados. Entonces 36 grados va a ser lo que sea que vaya a entrar a nuestro cuerpo. Si viene en exceso caliente o frío, el cuerpo va a hacer todo para que llegue a 36 grados, porque eso es lo que necesita el sistema digestivo para poder empezar a digerir y procesar los alimentos. Entonces no hay como mucha diferencia. Mucha gente cree que si está muy frío o está muy caliente vamos a tener una pérdida calórica porque el cuerpo tiene que trabajar un montón, pero la verdad no es cierto. Eso se da más que todo cuando estamos como nosotros, que vivimos en un país tropical y vamos a algún país, no sé, tal vez en Europa, que hace mucho frío en las épocas de invierno. Entonces para nosotros sí puede considerarse como una pérdida calórica, porque el cuerpo no está acostumbrado a esto y pues tiene que empezar a calentarse. Entonces tal vez con el clima sí lo podemos pensar, pero con el agua o con las bebidas no. Sí, me pregunta qué cuesta la consulta. Para eso perfectamente pueden llamarme al 2246-3041. Ese es el número del consultorio. Se encuentra en el Hospital La Católica, para averiguar los precios, los días que están disponibles para las citas, y pueden hablar con la secretaria si tienen alguna otra información. También acá Joaquín pregunta, ¿qué tanto café es mucho café? La verdad es que eso depende mucho de cada persona, porque hay personas que son súper sensibles a la cafeína y otras que no. Sin embargo, somos un país full café, entonces yo les digo a las personas, tratemos de no más de 3 tazas al día, porque la cantidad de cafeína en exceso puede subirnos la presión arterial. Entonces, ya que somos un país que la incidencia de hipertensión arterial es bastante alta, podemos tratar de disminuirlo un poco, y eso lo podemos conseguir reduciendo el consumo de café durante el día. Luego la siguiente pregunta dice, entre el pavo y el pollo, ¿cuál es mejor? Esto lo pregunta Marcela. Entre el pavo y el pollo, la verdad que viene como más desde mi perspectiva. Los dos son carne blanca, son carnes magras, es decir, bajas en grasa. Va a depender mucho del corte que estemos escogiendo y la manera en que lo preparemos para que sea algo mejor o no tan bueno, digamos, para nuestra salud. Sin embargo, yo prefiero que la gente consuma más pollo que pavo, ya que literal nuestro estómago se entrena desde que somos chiquititos, y Costa Rica es un país que no consumimos el pavo hasta ahora, que se está poniendo como de moda con toda la globalización. Entonces nuestro estómago digiere mejor el pollo que el pavo. Sin embargo, los dos son una buena opción siempre y cuando escogemos un corte bajo en grasa y que la preparación sea bajo en grasa. Después Kimberly pregunta, ¿qué estudiaste? ¿Cómo sabes cocinar tantas recetas? La verdad tengo 2 carreras. Estudié cocina primero, y cuando iba como por el primer año casi terminando me metí a estudiar nutrición, y terminó siendo mi pasión más grande fusionar las 2 carreras, y pues aquí estoy tratando de hacer recetas y enseñándole a todas las personas a disfrutar de la comida de la manera más rica que hay y la más saludable que puedan encontrar para llegar a un bienestar intuitivo. Luego Freddy pregunta, ¿cuál arroz es mejor utilizar? Ok, el arroz es base de nosotros. Arroz y frijoles es nuestro
pan de cada día, literal, es algo muy tico. Entonces el arroz no le tenemos que tener miedo, primero, es lo primero que quiero que tengamos en cuenta. Y luego, ¿cuál es mejor? Depende mucho del gusto de la persona, porque tenemos de opción arroz blanco, arroz integral o arroz precocido. Entonces, si pensamos en que queremos arroz integral por la fibra, podemos conseguir fibra de otros lados, como las verduras oleaginosas con cáscara, los frijoles, frutas y vegetales. Entonces, no hay necesidad de que compremos productos integrales simplemente por aumentar el consumo de fibra durante el día, ya que lo podemos equiparar con otros productos. E igual para la cocción, a mí en lo personal me gusta más el sabor del arroz integral, pero hay personas que del todo no les gusta. Entonces, adelante, compremos el arroz blanco o el arroz precocido. Muy importante en Costa Rica, ya por legislación de hace muchísimos años, está fortificado. Entonces, en cuanto a vitaminas y minerales, no tendríamos que pensar cuál de los dos es mejor, es más que todo por preferencia de sabor. Ahora Sofía nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sal y sodio? Eso es muy importante, la verdad es que ahora les dije, la incidencia de hipertensión en Costa Rica es altísimo. Entonces esto es básico para que sepamos como conceptos claros cuando tal vez el médico nos dice tiene que reducir el consumo de sal, o llega la nutricionista y nos dice el consumo de sodio, pero entonces ¿cuál es cuál y cómo me ayudo? Ok, sal lo podemos ver como literal sal de mesa. Entonces la sal que nosotros agregamos no sé, como la gente que come mango con sal o sandía con sal. Entonces al arroz le echamos sal, a todas las preparaciones le echamos sal. Entonces como sería como la sal de mesa que nosotros conocemos. Y el sodio sería lo que utiliza la industria para poder tener los productos industrializados, todos los productos procesados o los ultraprocesados. Entonces esa es la manera en que lo podemos diferenciar. Si por acaso que el médico nos dice reduzca el consumo de sodio, entonces nos está diciendo reduzca el consumo de productos industrializados. Si la nutricionista nos recomienda bajar el consumo de sal durante el día, entonces sería la cantidad de cucharaditas o cucharadas que yo le agrego a mis comidas. Entonces ahí está como la diferencia. Entonces uno es como la que nosotros vemos y otra es la procesada. La siguiente dice, cuando tomo café, ¿es mejor la azúcar blanca, morena o sustituto? Esto lo pregunta Lorena. Ok, esto depende mucho si tenemos una patología de por medio. Si somos una persona tal vez de nuevo con hipertensión, tal vez tenemos triglicéridos altos o tal vez padecemos de diabetes tipo 2, entonces ahí sí tenemos que tener un poco de control con el azúcar y tal vez dependiendo de nuestro plan de alimentación, sea mejor utilizar el sustituto. Sin embargo, no significa que porque yo tenga esta patología no pueda consumirla, sino que tengo que tener un control. Ahora, ¿cuál es mejor? Podemos pensar de nuevo en gustos, cómo funciona nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, a mí sinceramente no me gusta el edulcorante artificial, que es el sustituto. Lo conocemos como Natuvia, la Stevia, la Splenda, el Sweetwell, porque al final tiene un sabor amargo y la verdad me causa muchísima colitis, mi cuerpo simplemente no lo procesa. Entonces una persona que sufre igual que yo, tal vez consumir sustituto no sea lo mejor. Si lo dejamos, lo reducimos solamente a azúcar blanca y azúcar moreno, a mí me gusta más que utilicen el azúcar moreno, ya que en menor cantidad endulza mucho más. Entonces, sin querer queriendo, estamos controlando las porciones. Pero no significa que el azúcar blanca sea mala, sino que como todo, como lo que estábamos hablando anteriormente con las dietas que son un poco estrictas con ciertos grupos de alimentos, tenemos que controlar la cantidad. Ahora Daniel pregunta, ¿cuál es tu mezcla favorita de frutas para un batido? Ok, literal solo tengo una mezcla favorita y es fresa, naranja y manga. Entonces eso es lo más rico, son súper dulces, entonces me encanta. Alicia nos dice, ¿son 8 vasos de agua al día realmente lo que hay que tomar? La verdad es que no, porque eso es súper individual. Entonces, así como nosotros tenemos las porciones individuales de grupos alimenticios, vitaminas y minerales, también lo tenemos de la hidratación. Entonces 8 vasos es como muy general y eso se inventó hace muchos años como para que la gente empezara a consumir agua. Sin embargo, nosotros lo podemos calcular de la manera más fácil. De nuestro peso lo multiplicamos por 35 y eso literal es lo mínimo que tenemos que consumir durante el día. A eso le tenemos que sumar que vivimos en un país tropical y hace mucho calor, hay mucha pérdida por sudoración. Si hacemos
hacemos actividad física, dependiendo de la zona en que lo hagamos, puede haber más o menor humedad, entonces puede que perdamos más sudoración por medio de la actividad física. Y también si trabajamos en un lugar con aire acondicionado, creo que nadie contempla esta parte, pero el aire acondicionado deshidrata un montón, entonces también tendríamos que subir el consumo de agua durante el día si tenemos alguno de estos 3 factores. Y por último, mi editora pregunta: si tuvieras que comer el mismo postre toda la vida, ¿cuál sería? La verdad es que tengo muchos. Mientras tenga chocolate todo bien, entonces es una tricky question. Pero en realidad amo el Hershey's Sundae Pie de Burger King, es lo máximo. Entonces me quedaría con ese. Y con eso terminamos unas cuantas preguntas. Si gustan perfectamente me pueden comentar en la misma publicación y podemos hacer otro video. No olviden siempre revisar mis redes sociales y el canal de YouTube para poder ver más recetas. ¡Chao!